paso por paso. Primero, ¿qué les conviene hacer? Calcular los coeficientes de empuje de los dos suelos. Empuje activo y empuje pasivo del suelo 1 y del suelo 2. Después calcular en presión activa. Recuerden que la fórmula es completa. K sub A por gamma por Z menos 2C por la raíz de K sub A más K sub A por Q. Acá tienen, además de la fórmula completa general, el agregado de la sobrecarga. Una sobrecarga Q de 5 toneladas, metro cuadrado, que se multiplica por los coeficientes de empuje. Entonces, en esa fórmula general les conviene analizar a profundidad 0 que tienen coeficiente de empuje activo del suelo 1 por Q, la sobrecarga. A 5 metros de profundidad van a tener ese valor más coeficiente de empuje activo por gamma del suelo, gamma 1, por Z. Ese es el valor del empuje. Van a tener ya un gráfico triangular. El anterior era valor constante, la sobrecarga. Se agrega un triangular. ¿Qué van a tener en la profundidad D? El valor anterior, recuerden que no hay, digamos, más allá que si uno analiza el empuje con el coeficiente del suelo en la interfase, le daría un salto que no tenemos en cuenta. Le damos continuidad al gráfico de empuje, tal cual dice el apunte. Entonces, agregamos al valor que teníamos la sumatoria del coeficiente de empuje activo 2, K sub A 2, el suelo 2, por Q, por la sobrecarga, menos el valor de la cohesión, 2CU por la raíz de K sub A, más K sub A2 por el gamma sumergido, estamos ahora bajo el nivel de la napa, el gamma 2 sumergido por D. Eso les va a quedar en función de D. D no lo conocemos. Algo similar tienen que hacer luego con la presión pasiva. Profundidad 0. No tenemos en cuenta en el caso pasivo la sobrecarga. Es un tema que no está del todo claro. Hay autores que dicen que se puede tener en cuenta, otros que no. En general no se tiene en cuenta porque la acción de la sobrecarga en superficie en el empuje pasivo a esa profundidad genera muchas dudas y es preferible estar del lado de la seguridad. Acá directamente no lo tenemos en cuenta. El valor del coeficiente de empuje pasivo por la sobrecarga lo anulamos, sin sobrecarga en pasivo. Entonces van a tener solamente en profundidad 0, 2C por la raíz del coeficiente de empuje pasivo, y en profundidad D se le agrega a ese valor coeficiente de empuje pasivo del suelo 2, siempre del suelo 2 en este caso, por el gamma sumergido, estamos bajo agua, por D. También en este caso van a tener un valor de presión pasiva en función de D. A posteriori, ¿qué tienen que hacer? Cálculo de los empujes. Por un lado, los activos. Empuje activo que fueron calculando es toda la gráfica, triangular o constante, que va a ser rectangular en el caso de la sobrecarga, por el ancho, es una superficie lo que van a sacar, es el empuje, es el gráfico completo, el área, de los empujes activos, que calculamos recién, y de los empujes pasivos por otro lado. Va a quedar, al multiplicar lo que ya quedaba en función de D por la distancia que tiene en cuenta también D, porque están utilizando todo el recorrido, en el empuje, en el área, va a quedar una fórmula D al cuadrado. Les va a aparecer D al cuadrado.
Cuando hagan la sumatoria de momentos, les conviene hacer la sumatoria de momentos desde el punto A para sacar de funcionamiento el valor de T, de tensor T. Ahí va a aparecer la sumatoria de los momentos, los empujes que calcularon, las áreas de esas presiones que habíamos inicialmente calculado, por la distancia de la resultante a el plano de referencia que ustedes tengan. En este caso estamos haciendo sumatoria desde el punto A. Cada gráfico tendrá una resultante y una distancia hasta este punto A. Va a quedar la sumatoria de momentos desde A, tal como dijimos en el apunte, en la clase, D al cubo. Y ese D al cubo es muy complejo sacar el valor por algún método, se hace por aproximación. Ponen un valor AD, fíjense que ahí tienen un aproximado en el dibujo, es bastante, digamos, lógica que sea de algunos metros, y hasta que llegan a un valor que cierre esa sumatoria de momento igual a 0 lo más cercana posible, y a ese valor de D lo multiplican por 1,2. Le agregamos el 20% de seguridad, exactamente como dijimos, paso por paso en la clase de presión lateral. Esa primera parte, tenemos el valor de D. Ahora calculamos el tensor. El tensor hacemos sumatoria de esfuerzos horizontales, o sea, empuje pasivo dividido el coeficiente de seguridad, dividido 2, más el tensor menos empuje activo. O sea, la sumatoria de empujes activos como negativo, del lado positivo la sumatoria de empujes pasivos más el tensor. Eso igualado a 0 nos va a dar el valor que necesitamos en el tensor para equilibrar esta tabla estaca. ¿Cómo dimensionamos esa placa de anclaje, este valor de H, de dónde sale? Ya tenemos el valor del tensor y tengo en el gráfico, sabemos que hasta el fondo de la placa voy a tener 1,5 metros, así está el centro de la placa, 1,5 metros, más H sobre 2. Eso será el valor de la profundidad de la placa. En ese valor, en esta dimensión, analizaremos empujes activos y pasivos exactamente de la misma manera que hicieron con la tabla estaca. Presión activa en 0, presión activa en 1,5 más H sobre 2. Presión pasiva también en 0 y en 1,5 más H sobre 2. Ahí van a poder sacar, una vez que tengan las presiones activas y pasivas, los empujes de la misma manera que en el caso anterior, como áreas de esas cargas, de esas presiones. Esas áreas activas y pasivas quedarán en función de H, y cuando reemplacen el factor en la fórmula general, que el valor de T, de tensor, es igual a la diferencia entre empuje pasivo dividido el coeficiente de seguridad menos el empuje activo, en esa fórmula va a aparecer H al cuadrado, van a poder sacar el valor de H, que es la única incógnita, que será de algunos, pueden ser algunos metros, no es pequeña la placa necesaria porque el valor que les va a dar en el tensor es de cierta importancia. De esa manera es como se desarrolla este ejercicio. O sea, inícienlo con cálculo de presiones. No quieran sacar el valor de D o de H en forma directa porque es imposible. Esto respecto a presión lateral, con este ejercicio terminamos. Ahora les muestro el de taludes, que sería el último que vamos a ver por hoy. Fíjense que
Acá tienen todo el desarrollo del ejercicio. Copien, después vemos el tema de los enunciados. Fíjense si pueden copiar el enunciado y los gráficos.